Cosas que no hay que olvidar. Aún no conozco a un colombiano que no le haya afectado de manera directa o indirecta el conflicto interno de su patria. Hablar sobre esa guerra que lleva al menos 61 años y que ha desgarrado a un país por completo tomaría horas y lágrimas. Sin embargo, hay una etapa de aquel conflicto que jamás se debería olvidar. Un falso positivo es un civil asesinado a manos del ejército o paramilitares para hacerlo pasar como un guerrillero o enemigo del Estado. Es decir, matan a inocentes y los disfrazan del malo para mostrar a la prensa y población que la guerra tiene buenos resultados. Sin embargo, los falsos positivos solo han demostrado las consecuencias de la corrupción y sobre todo la maldad humana. Con el fin de recibir recompensas de carácter económico, días de descanso, condecoraciones, entre otros beneficios, los soldados llevan a cabo esta práctica. Estados Unidos, quien ha sido el principal soporte del gobierno de Colombia en la cruzada contra la guerrilla, sabía de esta práctica. De hecho, en un archivo desclasificado de la CIA se menciona que las fuerzas de seguridad colombianas emplean tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña de contrainsurgencia y tienen un historial de asesinatos de civiles de izquierdas en zonas de guerrilla, de cooperación con grupos paramilitares relacionados con el narcotráfico en ataques contra presuntos simpatizantes de la guerrilla y de asesinatos de combatientes capturados. En un informe del embajador Miles Frechet, en 1994 habla de una mentalidad de contar cadáveres entre los oficiales del ejército colombiano que buscan ascender en el escalafón. Los oficiales de campo que no pueden mostrar un historial de actividad agresiva contra la guerrilla, donde se producen la mayoría de los abusos de los derechos humanos por parte del ejército, están en desventaja a la hora de ascender. Sin embargo, estas prácticas vienen siendo aplicadas desde 1978. Eran las 8 de la mañana de un 21 de febrero de 2005. 60 paramilitares del bloque Héroes de Toloba, bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, al que llamaban Don Berna, detienen y asesinan a una familia de campesinos de San José de Apartado. Los campesinos se dirigían a cosechar cacao a la vereda Mulatos. Después, al mediodía, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, asesinan a otra familia en su propia casa. Las víctimas fueron torturadas y asesinadas. Estas no traían algo siquiera con qué defenderse. 3 de estas personas asesinadas eran menores de edad. Los cadáveres fueron encontrados decapitados y desmembrados. Los niños tenían machetazos en el cráneo, el estómago abierto por un machete y un brazo cercenado. Los asesinados pertenecían a la comunidad de Paz de San José de Apartado. El ejército insistió que los autores de esta masacre habían sido guerrilleros de las FARC. De hecho, esto se sustentó con testimonios obviamente ficticios de campesinos que declararon bajo amenazas de muerte y tortura. Tiempo después, Jorge Luis Salgado, quien perteneció al grupo paramilitar de Don Berna, daría claves a la justicia para tomar acciones en el caso. En uno de sus testimonios, dijo: los niños estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años, y el peladito también era curiosito. Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina, pero dijeron que era una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro. Cobra tomó a la niña del cabello y le pasó el machete por la garganta. El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la nación por perjuicios morales y materiales en 2012. Pero esto fue apelado por el Ministerio de Defensa. Fue hasta 10 años después de la masacre que se reconoció la responsabilidad y llegaron al acuerdo de ofrecer excusas públicas e indemnizar a los familiares de las víctimas con un monto de 3.800 millones de pesos colombianos. No se puede hablar sobre los falsos positivos sin mencionar a las Madres de Soacha, una asociación conformada por madres, esposas, hijas y hermanas de los hombres asesinados por militares. En Soacha fueron reclutados, desaparecidos y luego asesinados 16 jóvenes de la localidad de Soacha. Estos jóvenes fueron atraídos con la promesa de ofrecerles empleo. Las familias de las víctimas estaban en el Instituto de Medicina Legal para ir a identificar los cuerpos de sus hijos que se encontraron en una fosa común. Todos los sucesos ocurridos durante esta etapa tan oscura son importantes, pero el caso de Soacha fue el incentivo para el análisis y la investigación de los autores de tales actos. Su agenda es de resistencia y promover cambios sociales, jurídicos y políticos en el país. En 2011 se da la primera condena con relación a estos hechos. Se dicta sentencia contra el teniente coronel Wilson Javier Castro Muñoz, comandante del batallón Rafael Reyes, el teniente Villani Realpe, el sargento José Eduardo Ñampira Benavides y los soldados Guillermo Pacheco Anzola, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tarabel, Venancio Puente Guapacha y Germán Augusto Oliveros. Los delitos fueron homicidio en persona protegida y desaparición forzada, además por falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, es decir, por reportar como legal un falso positivo. También se aplicó condena contra otros 21 militares involucrados. El de más alto rango fue un coronel llamado Gabriel de Jesús Rincón, ex jefe de operaciones de la Brigada
Brigada 15 en norte de Santander. Los delitos fueron consentimiento para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado. Ahora pasará 46 años en prisión. Él desapareció en Bogotá el 10 de agosto y figura muerto el 12 de agosto en Ocaña, norte de Santander, como guerrillero dado de baja en combate. En el momento que yo estaba en su búsqueda, vi la noticia de los casos que habían sucedido en Soacha, pero nunca me imaginé que mi hermano estuviera formando parte de esta situación. Daniel Andrés Pesca era una persona noble, era una persona que no era de pocos amigos, no tenía muchos amigos, pero era una persona que era leal, era comprometido con su familia, era un excelente hijo, muy buen hermano. Andrés siempre, nunca prestó el servicio militar, primero porque fue padre muy joven y segundo porque no le gustaban las armas. El 27 de febrero del 2008, Daniel Andrés Pesca, mi esposo, desapareció. Fue la última vez que lo vi. Soy de Regidor Bolívar, nadé en el río Magdalena, una de las fosas comunes más grandes del río Magdalena, que es el río Magdalena. Que yo cuando era niña veía cómo venían las personas ahogadas, muertas, y nadie las hacía arrimar para que le dieran una cristiana sepultura. No, seguían su camino. Sabíamos que eran personas porque traían 2, 3, 4, 5 animales encima. ¿Qué hacían las personas? Entre eso mi familia, mi papá, mis hermanos. Cogían la canoa y iban y miraban. No es una señora, no es un joven, no es un hombre, y así sucesivamente. Les mentiría diciendo que esto es solo un acontecimiento que ocurrió o ocurre en Colombia, pero no. Esta práctica ocurre en casi todo mundo. Las preguntas son, ¿cuántos casos de estos no se ocultan a diario? ¿Qué haremos al respecto? ¿Estaríamos preparados para saber la verdad? Este fue un video más de Gabs Lifestyle. Compartan el videíto, mi gente. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.